Sofía Ramírez Aguilar, bienvenida, buenas noches. Lo que no te dijo el secretario de Hacienda es que si se quiere refinanciar un poco más de deuda, digamos, pasándola de dólares como se hizo hoy a pesos, pues eso te va a costar un 11% de tasa de interés que tenemos en México. Entonces, mira, vamos a ver si de veras se lo gastan o no. De entrada yo te diría sí, pero no tan contentos. A ver, varias cosas. Hoy pasaron muchos eventos relevantes en términos económicos. La Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, hizo su anuncio de política monetaria, mantuvo sin sorpresas, digamos, la misma tasa de interés en un rango de 5.25 a 5.5%. Eso sí, con una actitud muy de halcón, muy restrictiva por el buen desempeño de la inflación que sorprendió. Hoy mismo la inflación en Estados Unidos se dio a conocer y simplemente no hubo un incremento respecto a abril con los datos de mayo y realmente pues eso hubiera augurado que el mensaje de la Fed pues tal vez no fuera de reducir la tasa de interés, pero de menos restricción. Al final acaba diciendo la Fed: ya no vamos a decir para dónde se tendría que mover esto, porque los datos, si bien la creación de empleo sigue fuerte, el desempleo sigue bajo, pues también vemos que hay menos creación de empleo y algunos datos medio contradictorios entre las encuestas que se hacen a las empresas, donde se incrementa el empleo, y de los que se hacen a los hogares, donde no necesariamente va en el mismo sentido. Entonces, al final del día, la Fed, insisto, de manera muy restrictiva, a pesar del buen dato de inflación, se mantiene muy sólida respecto a su tasa de interés. Y bueno, pues en México eso no tuvo una repercusión en el tipo de cambio, lo cual fue sorpresivo. Y al mismo tiempo, pues tuvimos la conferencia del Banco de México en uno de sus informes trimestrales, donde ahí lo que más destaca, pues es que sus expectativas de crecimiento y de inflación van de la mano con una consolidación fiscal. Y claramente nos dijeron, si la consolidación fiscal no se da en los términos en los cuales Hacienda lo ha anunciado, es muy probable que se modifiquen nuestras expectativas de crecimiento y del horizonte de convergencia al objetivo de inflación. Ahora, ¿esto cómo le afecta a México? Digamos, el anuncio de la Fed y demás. Interesante porque realmente la volatilidad cambiaria, pues obviamente sí incrementa o podría incrementar las expectativas de inflación. Por lo tanto, le dificulta el trabajo al Banco de México, porque el Banco de México, acuérdate que lo que hace es contener las expectativas de inflación como parte de la política monetaria para que no haya más inflación en el futuro, ¿no? Entonces, al haber más volatilidad cambiaria, por eso el banco salió con su comunicado hoy de una manera muy contundente a decir que tendrá los instrumentos para actuar. Segundo, el diferencial de tasas entre Estados Unidos y México se mantiene, porque no hay cambio de tasa de interés en México, no hay cambio de tasa de interés en Estados Unidos, y eso, bueno, pues le resta presiones, digamos, a la depreciación cambiaria. Entonces, digamos que ese no es el rubro. Y finalmente, si la Fed, y esto sí es importante, demora demasiado en bajar las tasas y se acaba induciendo una recesión porque el costo del financiamiento en Estados Unidos es más caro, pues lo que acaba pasando es que pues en México sí habrá un impacto, pero no de manera inmediata, porque una digamos, desaceleración o una recesión en Estados Unidos sí implica menor volumen comercial. Hasta ahorita todavía tenemos unos niveles récord de intercambio comercial, sobre todo en lo que son manufacturas, autopartes a doble dígito. Y bueno, pues me parece que hay muchas lecturas alrededor de la volatilidad. Ya nos decía el presidente de la Asociación de Bancos de México, pues que es simplemente un episodio y tendremos que ir viendo, como dice la Fed, dato a dato, cómo se modifican las variables. Bien, y lo estaremos comentando contigo como siempre, Sof. Gracias, Alex. Muchísimas gracias a Sofía Ramírez Aguilar.